Hola compañeros, muy buenas tardes para todos. Les vamos a ir compartiendo el listado de asistencia en el chat para que por favor lo vayan diligenciando mientras son las 6 para dar inicio con la capacitación del día de hoy. ¿Listo? Entonces a inicio les vamos a colocar el link de asistencia. Bueno, buenas tardes para todos. ¿Cómo han estado? ¿Me confirman, por favor, si se está escuchando y viendo la pantalla? Sí, a ver si estamos viendo la presentación. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ido? Ustedes me confirman si se está escuchando. ¿Escuchando? Sí. Vale, muchas gracias, Diana. Hoy nos reunimos para conversar de anticoncepción, de la atención en anticoncepción y planificación familiar. Les agradecemos mucho que estén aquí presentes en esta reunión. Hemos contado con participación en las dos actividades anteriores de más de 90 personas en la primera y más de 50 en la segunda. Les agradecemos muchísimo que ustedes también se tomen el tiempo para responder el pre y el post-test. Voy a copiar en el link de esta reunión. Voy a colocar en el chat de esta reunión voy a colocar el link del pretest. Les pido excusas, hoy habíamos quedado de revisar tromboprofilaxis en el embarazo y pues el profesor que lo iba a revisar no pudo hacerlo para ahora, entonces adelantamos por eso la de anticoncepción, pero yo creo que en ningún momento cae mal que hablemos de anticoncepción. Lida Cristina tiene la mano levantada, cuénteme. Fue una mano incidental. Era al enlace del pretest.
Tranquila, Lida Cristina, no hay ningún problema. Bueno, está el pretest. Sí quisiera que por favor lo pudieran responder. Son las 6:04, demos unos 4 minuticos. Son 5 preguntas muy corticas. A nosotros nos interesa tener el sondeo pre y post test. No estamos solicitando nombre ni identificación, es una respuesta anónima. Si queremos saber de qué municipio se conectan y la ocupación de ustedes. Esto nos sirve para planear algunas actividades. Si hay algún lado donde necesitamos reforzar y a donde vamos a hacer una intervención más puntual. Ante la sociedad de parte no docente. Sí. El link del pretest está aquí, lo volví a mandar. Perfecto. Solo Agripina no pudo, los demás sí pudieron ingresar al pretest. Yo pude también. Ay, vale. Voy a volverlo a pegar a ver qué pasará. 8. Se requiere controlar. Bueno, tenemos 3 minutos para completar las 5 preguntas del pretest. ¿Serio? Mi tío Gilmar quiere saber, el que mantiene esas páginas haciendo reuniones virtuales. O sea, yo llegué ahí, pero no supe cómo. No sé cómo. No, pues. ¿Qué era que estoy haciendo, hijo? A ver. Tranquilo, ¿me puede? No, ¿Me yo no ayuda sé. Jefe Indira con el micrófono, por favor? Que se ha activado otro que está por allá abierto. Pues, esto está grabando, ¿eh?
Bueno, les agradecemos que se hayan tomado el tiempo para responder el pretest. Es una manera que tenemos nosotros para poder planear también intervenciones. Aprovecho en este momento para agradecer la Secretaría Departamental de Salud, con quien estamos trabajando coordinadamente. Nos ha abierto también muchos espacios y nos ha ayudado a difundir. Les agradezco a todos ustedes por estar aquí presentes. Me agrada mucho volverlos a ver y volverlos a encontrar. Nos encontramos en varios espacios y eso pues nos va familiarizando también a todos. Y le agradezco particularmente a la AIC. En su plataforma de educación nos ha facilitado tener este espacio virtual, pero además poderlo grabar para que se los podamos compartir después. Entonces vamos a conversar de anticoncepción para la planeación familiar y la atención para la planificación familiar y la anticoncepción. Me dicen si se está moviendo. Listo, entonces esto me lo encontré en el Ministerio de Cultura y es el viaje de la familia Cuy y ellos tienen 27 cuyecitos y tienen que salir un día de paseo y eso les resulta toda una odisea, van y dan vueltas y por allá se encuentran almas caritativas que les dan vestido, que les dan comida, que les dan hospedaje, pero desafortunadamente pues no es lo que pasa cuando tenemos familias tan numerosas entre los humanos. Eso también nos hace mucha falta aprender de los animales, tanto que esta familia Cuy salió un día de paseo y pudo darle comida, bebida, vestido, tranquilidad y diversión a sus hijos, pero seguramente no tenemos la misma oportunidad en las familias con hijos numerosos. Esta familia tiene 27 cuyes y creo que no solo en los cuyes pasa esto, pero los cuyes sí pasean tranquilos. Entonces, es una de las ofertas del sistema de salud y es que recordemos que como agentes de salud somos garantes de los derechos y esa es nuestra principal razón de estar en un sistema de salud que atiende seres humanos. Entonces debemos informarles siempre a las mujeres que ellas tienen derecho a decidir cuántos hijos quieren tener y cuándo. Pero que esta decisión debe ser una decisión informada y para poder tomar esta decisión, pues el sistema de salud puede ofrecer la consulta pregestacional o la asesoría en anticoncepción. Entonces, los servicios de calidad se garantizan y los seres humanos que trabajan en estos servicios de calidad se caracterizan porque respetan, protegen y hacen efectivos los derechos humanos. ¿Por qué planificación familiar? Necesitamos madres, niños más sanos, familias sanas, porque entre menos hijos hay más tiempo y recursos económicos para cada uno. En las familias pequeñas tienen mayores oportunidades de tener mejor comida y oportunidades de estudio, de alimentación, de salud, de recreación. Tienen necesidades básicas satisfechas y pueden ir un poco más allá, porque los padres también tienen más tiempo para trabajar y dedicarle a la familia y a la crianza difícil representan los primeros años y pues en general la crianza de un ser humano. Y hay algún impacto, hay alguna situación que tiene mucho que ver con el desarrollo de las
de los pueblos, y es que evita que las jóvenes y los jóvenes abandonen la escuela con todo lo que esto trae. Una adolescente que se embaraza tiene el riesgo grande de abandonar la escuela, y lo mismo un padre adolescente, y esto pues son personas que van a reducir su capacidad de producción. Sin embargo, a pesar de que sabemos que es un derecho, que somos garantes de los derechos, vemos que hay muchas barreras, hay poca disponibilidad de citas médicas, a veces sí se da la cita médica, pero no hay disponibilidad de los métodos en la farmacia, y esta otra situación es que hay insuficiente información para la decisión. Y vamos a ver todo lo que trae consigo una consulta de anticoncepción, y la mayoría de las actividades que debe desarrollar el profesional que hace la consulta es informar. Informar de tal manera que la persona pueda decidir libre y voluntariamente, pero con muy buen criterio, con qué método se siente mejor. Se da información errada porque desconocemos funcionamiento, porque nos falta conocer más de anticoncepción, y este otro problema es el inadecuado seguimiento. Entonces tenemos señoras con anticonceptivos trimestrales y llegó el cuarto mes y ella no ha vuelto y no nos dimos cuenta. Hemos tenido gestantes con el implante vencido que se acuerdan de retirarlo después de algún tiempo, que ya se dieron cuenta que la prueba le salió positiva, y el programa de seguimiento de anticoncepción se perdió. Entonces, para esto también es importante la gestión del riesgo individual facilitado por la base de datos de las mujeres en anticoncepción. Esto es lo que propone la 3280 como la actividad de planeación familiar y anticoncepción, y es que debemos partir de los derechos sexuales y reproductivos, conocer las necesidades y preferencias de los y las usuarias. El sistema de salud debe garantizar una información y educación, debe proveer los métodos y garantizar el seguimiento al uso de estos métodos, y debe permitir que la provisión de estos servicios cumplan con criterios de calidad y seguridad. Debemos conocer estas actividades para que podamos tener equidad reproductiva, unos nacimientos espaciados, reducir la mortalidad materno-infantil, menos abortos inseguros, y facilitar la participación también de los hombres en el proceso de anticoncepción. Esto para garantizar una maternidad y paternidad intencionada y responsable, y esto pues se traduce a nivel de la sociedad en bienestar y desarrollo de la población. ¿Qué talento humano es el encargado de hacer esta tarea? De acuerdo a la resolución, enfermería o medicina general o medicina familiar o médico ginecobstetra. Este es el talento humano que está autorizado para hacer esta atención en salud. ¿Qué se requiere? Un lugar que garantiza privacidad, confianza, calidez y empatía. El uso de las habilidades de comunicación, particularmente un lenguaje sencillo y claro. Evitar actitudes de autoridad. Yo soy el que sé y tú eres quien viene a aprender. Eso hay que quitarlo y regañar a las pacientes porque es que como se les ocurre, es evitar estas actitudes autoritarias, pero también el paternalismo, la hostilidad o la crítica. Entonces, el profesional de salud aquí tiene su rol es orientar y apoyar, informar clara y precisamente, aclarar dudas, resolver preocupaciones, y el usuario, gracias a la información y al interrogatorio que el profesional dirige, o lanza un interrogatorio, hace unas preguntas, identifica las necesidades y toma la decisión informada, libre, responsable y voluntaria. Esto es lo que se llama la asesoría, no es que yo lo aconseje, y por eso nos recomiendan evitar actitudes autoritarias, paternalistas, porque podemos caer en una acción que no es muy profesional. El profesional de enfermería
puede realizar los procedimientos y ordenar los medicamentos, insumos, dispositivos y otros procedimientos. Y creo que aquí para los médicos que nos acompañan en la reunión desde medicina hemos perdido el interés en hacer anticoncepción, pues porque eso lo manejan las enfermeras y los enfermeros, y resulta que no es así, esto debe ser un equipo. Y hay problema cuando hay que hacer la formulación de los anticonceptivos. Entonces, pues la idea es que vamos a revisar algunos contenidos importantes, pero lo que más quiero es que ustedes tomen como las referencias de donde podemos aumentar y resolver las dudas que tenemos. Entonces, el talento humano formado, como les decía, pueden ser enfermería, medicina general, familiar o ginecobstetricia, debe tener un vasto conocimiento para poder hacer este proceso de consulta en anticoncepción. Debe saber sobre los derechos en salud sexual y reproductiva, saber que la anticoncepción por sí misma es un derecho, que hay derecho a la autonomía reproductiva, a recibir una información clara, oportuna, veraz, que tiene derecho a decidir, que tiene derecho a la privacidad, a una vida libre de daño, a la igualdad y a la justicia sanitaria. La justicia sanitaria en términos de que ojalá por ejemplo, las adolescentes puedan tener el mismo acceso que una mujer adulta. Y de pronto hemos avanzado en este paso porque antes había que pedirle, por ejemplo, para muchas intervenciones la autorización a los esposos o compañeros o a la iglesia o al pastor, y entonces es justicia y son derechos sexuales y reproductivos. Pero además debemos conocer de anticoncepción y conocer de anticoncepción, pues aquí hay algunos temas, pero es más allá, o sea, debemos saber cómo funciona el aparato reproductor femenino y masculino antes de todo esto. Uno da por sentado que todos estos profesionales que están acá arriba conocen a fondo cómo es la función reproductiva, pero entonces adicionalmente debemos conocer los criterios médicos de elegibilidad, saber aplicar el juicio clínico en algunas circunstancias, conocer qué tan seguro y efectivos son los métodos, cómo se usan, cómo es la farmacodinamia, la disponibilidad por vía oral, qué lo altera, qué interactúa con algunos medicamentos y saber cómo se formula, si eso es intramuscular, si es subcutáneo. Tenemos que aprender esta y está en manos de cualquiera de estos profesionales. Pero además, algunos deben saber hacer los procedimientos. Generalmente está dada la ligadura para el obstetra, la vasectomía generalmente la hace el urólogo, pero también hay centros especializados en anticoncepción en donde lo hacen otros cirujanos. La inserción del dispositivo, y yo hace unos días que tuve una actividad con médicos y enfermeros rurales, preguntaba acerca de la capacidad para insertar el dispositivo y no todos sabemos hacerlo, entonces es algo que también se debe tomar. No es un procedimiento exclusivo del obstetra, del ginecólogo, debe aplicarlo, se puede aplicar por cualquiera de estos otros profesionales. Pero además debemos conocer la normatividad vigente y otros conocimientos, entonces tenemos que saber mucho si vamos a hacer anticoncepción, porque es que es una decisión para proteger un derecho. Entonces, los derechos sexuales y reproductivos, UNFA aquí nos recuerda cuáles son los derechos sexuales, cuáles son los derechos reproductivos. No necesitamos recitarlos de pe a pa, pero hay que tenerlos porque hay que hablar de derechos en la consulta de anticoncepción. Hay que hablar de seguridad y efectividad, porque si a mí como usuaria adolescente que estoy planeando terminar el colegio y cursar una carrera, me dicen que la probabilidad, que la seguridad, la efectividad del dispositivo es el 99%, pero que el condón o preservativo es el 82%, y me explican, pues no en porcentaje, sino que me pueden decir que acá 1 de cada 100 y acá 18 de cada 100 se embarazan, seguramente yo no voy a decir, no, yo sigo con el preservativo, ¿sí?
Entonces, ahí estas fichas están disponibles y creo que uno no se debe saber todo de memoria, pero saber dónde está, y esta ayuda visual además es muy llamativa, puede estar disponibles en su teléfono celular para que podamos hablar más sobre, sobre la seguridad y efectividad. Entonces aquí dice cuánto dura. Entonces, dependiendo de mi proyecto de vida, pues no sé cuánto voy a aplazar una gestación, pues eso también debe ayudar a tomar la decisión. ¿Cómo se debe empezar? Pues también para poder decidir cómo se inicia y qué debe hacer. Entonces, la seguridad está relacionada también con si el método depende o no depende de la usuaria. Por eso es que la ligadura, la vasectomía, el implante y los dispositivos se hacen más seguros porque no dependen de la usuaria. A ella no se le olvida tener el dispositivo ahí porque lo tiene, pero sí se le puede olvidar la fecha de la inyección o el día de la tableta, o la hora de la tableta. Entonces eso hace que sean más seguros e informar además cuáles son los posibles cambios que vamos a conversar más adelante. Esta es otra ayuda que algunas farmacéuticas hicieron un regalo de unos trípodes que se ponían sobre el escritorio, que esto es sacado desde el CDC de Atlanta y van desde los menos seguros hasta los más seguros. Entonces, siempre que hagamos la asesoría debemos pensar en cuál es el riesgo que la usuaria está dispuesta a asumir. Entonces, si es que por ningún motivo yo quiero una gestación, pues debo acudir a unos métodos más seguros, o sea que me iría por el implante, por el dispositivo, la ligadura o la vasectomía, porque la efectividad es mayor. Pero si de pronto, bueno, eso si me embarazo o no me embarazo, pues puede que cambie un poquito mi vida, pero no es una cosa gravísima, pues puedo elegir unos reversibles. Y estos, pues sí, definitivamente no, son métodos que, pues, que si uno está buscando posponer una gestación, debería utilizar porque no tienen una muy baja efectividad. Aquí hay una imagen más, porque acá atrás está expresado en porcentajes y de pronto para hablar con las mujeres es más difícil. No todas las personas entienden porcentajes, proporciones, probabilidades, pero debemos hablar muy claramente. Entonces, por ejemplo, la esterilización femenina, 0,5 de 100, o sea, menos de una se embaraza en cada 100 mujeres que se hacen la ligadura. Y miren, el implante es 0,05, o sea que casi que menos de una por cada 1000. Entonces es muy alta la protección. Pero entonces hay otros menos eficientes, 4 de cada 100, 12 de cada 100, 8 de cada 100, y estos acá, el preservativo 13 de cada 100, el coito interrumpido 20 de cada 100, la esponja 12 de cada 100. Si yo estoy decidida a usar el calendario, 24 de cada 100, y si uso los espermicidas, 28 de cada 100. Entonces, cuando a una persona le explican qué tan efectivo es en términos de si somos 100 mujeres y yo uso este método, las 100 usamos el método, tantas se pueden embarazar, seguramente su decisión va a ser también hacia un método más seguro y más efectivo. Entonces, es algo que debemos manejar. El otro concepto que se debe manejar son los criterios médicos de elegibilidad. Esta tabla está disponible, la hemos compartido, la podemos volver a compartir. La recomendación que hacemos es que ojalá esté impresa, pues todavía las personas que nos gusta el papel, pero también podemos tenerlo en las tablas, en el celular. ¿Qué son los criterios médicos de elegibilidad? Es una clasificación de si es de color verde, no hay verde oscuro, no hay restricciones, o sea, se puede usar el método.
en el color verde manzana, verde clarito, hay más beneficios que riesgos, lo puede usar con seguridad, aunque hay algunos riesgos. En el 3 son más los riesgos que los beneficios, pero si no hay otro método y es más riesgoso un embarazo, yo puedo usar ese anticonceptivo. Y el riesgo 4 quiere decir que es inaceptable, entonces de ninguna manera puedo usarlo. Si ustedes ven esta tabla, la mayoría es de color verde y verde clarito. Aquí, ¿qué tiene esta tabla? Acá en esta parte tiene la alteración. Entonces, por ejemplo, acá dice anemia, pero como hay varios tipos de anemia, entonces aquí dice qué tipo de anemia. Por ejemplo, por acá está el dolor de cabeza, si es un dolor con aura o sin aura. En otro lado tenemos la hipertensión y ya la vamos a ver más adelante. Entonces, visualmente me permite, y acá arriba tengo los métodos, tengo el dispositivo late de cobre, el levonorgestrel, el implante, la trimestral, las píldoras de todos los días de solo progesterona y los combinados, que los combinados son los anticonceptivos orales o las inyecciones mensuales que tienen dos hormonas, que son etinilestradiol o cualquiera de los estrógenos y levonorgestrel o cualquiera de los progestágenos. Entonces, que generalmente es acá donde tenemos mayor restricción en el uso. Lo vamos a ver más adelante más especificado. Entonces, saber si la señora tiene o no tiene restricciones o si definitivamente no lo puede usar es muy importante también desde la parte médico-legal. Pero les decía, a muchas personas nos gusta el papel y tenerlos impresos a disposición, aquí cerca de las manos, pero para quienes usan las aplicaciones, pues también en Google, en la tienda de Google, podemos entrar y descargar escribimos en la descarga de app criterios médicos de elegibilidad y él me permite elegir el nombre, o que es un círculo impreso en donde yo doy vuelta y este espacio de la pestaña me dice si este método es o no es apto para todas estas condiciones. Entonces, los criterios médicos de elegibilidad deben estar a nuestra mano. ¿De dónde está la información que voy a compartir ahora? De el manual de la Organización Mundial de la Salud, de los criterios médicos de elegibilidad y de la actualización que se hizo. De la normatividad, ¿qué debemos conocer cuando vamos a prestar la asistencia? Que las personas son las que escogen el método. Entonces, ellos, y ahora con la información tenemos un abanico grandísimo de opciones, pero ellos deben escogerlo. ¿Y cómo lo escogen? Pues con la información que le estamos dando. Por eso la información debe ser muy clara, precisa, para que les permita tomar decisiones. Las y los adolescentes pueden asistir solos o pueden ir con un acompañante si ellos lo quieren, pero no es obligatorio, que es una de las barreras que existe en la prestación y en la atención de los adolescentes, incluso si son menores de 14 años, pues hay que mirar cómo se puede mediar. Todos los métodos deben estar disponibles en la consulta y en todos los niveles de atención. Esto es de la 3280, o sea que esta resolución son lineamientos técnicos y operativos, o sea, que se debe cumplir. Y de esto también vemos que tenemos muchas falencias y, por ejemplo, aquí en la reunión hay aseguradores, hay prestadores, pero también hay personas administrativas. Entonces es muy importante que velemos en esto. Ahora que está en la tarea del plan de aceleración para la reducción de la mortalidad, se está haciendo más énfasis en esto, aunque solo en el post-evento obstétrico, pero creo que debemos avanzar en que estén disponibles. Bueno, ahora hay problemas de país, como por ejemplo el desabastecimiento de la trimestral que ocurre en algunas épocas, pero que no es lo que ocurre habitualmente y siempre faltan en muchos lugares los anticonceptivos. Con menores de 14 años, ¿qué dice la norma? Brinde la asesoría, inicie el método seleccionado después de que usted le explicó, la valoró,
pero además debe activar una ruta de atención de violencia sexual, aunque ella no refiera la consulta como tal, porque es una menor de 14 años. Pero la protección de víctimas y la información a las autoridades competentes no puede de ninguna manera limitar o modificar la atención. Entonces, a ella yo como personal de salud debo ofrecerle la asesoría y la consulta, iniciar el método y por otro lado, activar la ruta. No puedo no que después de que venga con comisaría y esto, no, debo hacer una atención tal cual, basada en criterios de elegibilidad, en historia clínica, en examen físico, como lo vamos a hacer. Entonces, ¿cómo ayudarlas? Características individuales. Por eso debemos conocer a la señora, saber qué tan efectivo es, qué tan seguro, saber si hay necesidades especiales, qué tan fácil le queda volver a un control y cuál es su interés reproductivo. Entonces, esto es como ir a una tienda a buscar zapatos, porque hay ahora tantas opciones, pero si uno sabe que el zapato le queda bien, que además se ve bonito y que lo va a disfrutar, pues si se va a ir a una parranda, pues bien, pero entonces hay que ayudarle a escoger. ¿Qué actividades dice la 3280 que debemos cumplir? Entonces, lo primero es en la consulta inicial, la anamnesis. Ella qué piensa de si va o no va a tener hijos. Y es que hay mujeres que desde un principio deciden no van a tener hijos y tienen derecho aún sin hijos a acceder, por ejemplo, a un método definitivo. ¿Cuál es su plan de vida? Como les explicaba, si yo soy una joven de 20 años que estoy planeando terminar mi carrera y hacer la especialización y hacer una cantidad de cosas, pues seguramente no me sirve un método de cada 3 meses, sino que de pronto puedo elegir un método de larga acción. Y vamos a ver qué tan larga acción. ¿Qué es lo que requiere la señora de acuerdo a las experiencias, a las necesidades y las expectativas? ¿Cuáles son sus antecedentes personales para ver si hay patologías, si hay condiciones especiales, ginecológicos, psicosociales, obstétricos? ¿Qué método ha utilizado? Porque puede hacer que de acuerdo a los criterios de elegibilidad ella le sienta supremamente bien el implante, pero resulta que ella dice, no, ese implante no me lo ponga porque la otra vez y no le cae bien. Entonces, ¿para qué lo voy a volver a poner? ¿Qué mitos hay con relación al uso? Y yo siempre les comento que cuando uno está sentado en el consultorio allá afuera, están que hablan y ustedes también lo habrán escuchado. Hablan tan mal del dispositivo y uno escucha tanta mentira entre ellas, todo lo que se dice, que no, que es que, bueno, y todo es, o el implante que a todas les cae mal, entonces uno dice, bueno, y estas señoras, todos estos mitos, a veces me he parado de la consulta un momentico a explicarles que así no es, porque ese saber popular, pues crea mucho riesgo y pone en mucho riesgo el nombre de los anticonceptivos que son muy seguros. Pero lo grave no es que el saber popular de las usuarias esté así. El problema es que estos mitos los tengamos el personal de salud, porque no aclaramos los mitos y porque también asumimos esos mitos y lo transmitimos hacia las mujeres. ¿Cuál es la actitud de la pareja y la familia y cómo es su ejercicio de derechos sexuales y reproductivos? Entonces eso es lo que vamos a preguntar. Vamos a hacer el examen físico completo, cabeza a pies, y yo creo que en todas las presentaciones, insisto siempre, en todas las actividades, en todos los actos de relación médico-paciente, en todos estos actos clínicos, el examen, la anamnesis y el examen físico son muy, muy importantes. Para identificar situaciones. Puede haber una ictericia, puede haber una masa en una mama, pueden haber unas varices, pueden haber lesiones en los genitales, o sea, el examen físico completo. Y si ustedes se dan cuenta, y les decía hace un momento, la información es lo más importante de una consulta de asesoría. Vamos a tener que hablar del sistema reproductivo, por qué el preservativo se debe colocar desde el inicio, antes de la penetración, por qué se debe colocar, por qué se debe mantener, cómo se debe cubrir todo el pene, por qué el dispositivo está puesto allá,
cómo es que no es cierto que los hilos del dispositivo le cortan o le chuzan en la cabeza del pene al compañero. Entonces, todo eso hay que dibujarlo, pero si usted tiene una maqueta, un dibujo en su escritorio, en su consultorio, es más fácil que pueda conversar. Y debemos empezar a ser claros y usar también el dibujito, no solo en los adolescentes, porque tenemos adultos y mujeres que han tenido ya hijos y desconocen tantas cosas de su sistema reproductor, que eso hace que tengan mitos no aclarados y de pronto prácticas inseguras. Se debe informar acerca de todos los métodos. Y aquí también ocurre algo, y es que como yo tengo como meta poner tantos implantes, solo le hablo de los implantes y se nos ha olvidado poner dispositivos. Sí, entonces también es un método muy seguro, de larga acción, discreto, pero ha caído en desuso y es no trabajo para ninguno de las casas que producen dispositivos, pero es una muy buena opción, ni para ninguna de las casas que producen medicamentos de estos. Despejar dudas sobre los mitos y las posibles barreras de acceso que debemos ayudar a mirar. Hay que descartar que no esté embarazada, entonces, ¿cómo lo haríamos? Hay que aplicar los criterios médicos de elegibilidad y además escribir los criterios médicos. Entonces, por ejemplo, me puede llegar una señora que es hipertensa y entonces ella quiere anticonceptivos hormonales combinados, pero yo sé que no lo puedo formular, pues hay que anotar por qué no se los estoy formulando. Pero no solo anotar, ¿no? Sino también explicarle a ella, porque si yo no se los formulo, puede ser que vaya a la farmacia y los compre y caiga en el riesgo de aumentar o de tener un accidente dada su condición preexistente, su enfermedad crónica. Luego se elige y se suministra el método. Entonces yo decido de acuerdo a los criterios médicos, al examen físico, a las preferencias y a la decisión de la mujer. Ya elegimos, entonces ahora debemos pasar a suministrarlo. ¿Y cómo se debe hacer la entrega o la aplicación? Y aquí quiero que miremos, hay tres conceptos bien claros en la 3280. Debe ser dentro de la consulta, sin importar el momento del ciclo menstrual en que se encuentre la usuaria. Debe haber disponibilidad en toda la red para poderlos administrar. No es que yo se los formulo y ella va a ver si de pronto hay. Y en las adolescentes se recomienda que el suministro no requiera avisar aquí que está planificando, avisarle a la jefe que lleva la base de datos, avisarle al portero que le diga dónde queda la farmacia para que el farmacéutico y el regente, y se enteraron 4 personas de algo que ella no quería hacer público. Entonces la 3280 recomienda que ojalá para las adolescentes, en busca de guardar su confidencialidad, se les permita que se les entregue el medicamento sin necesidad de pasar por la farmacia. Una vez elegido el método, ella debe saber qué es lo ideal de las tabletas, de los combinados y de las tabletas de solo progesterona, que se tome todos los días a la misma hora. Ese es el uso ideal. Pero también debe saber cuándo hay un uso incorrecto. Entonces, cuando las tabletas son de baja dosis o son de solo progesterona, no debe haber una variación más de 3 horas porque ya se pierde la efectividad. Pero en las de combinadas, ahí pueden esperar hasta un día y todavía hay menos riesgo, eso lo deben saber ellas. Cuando hay un uso incorrecto del preservativo, cuando hay penetración y en la mitad me acuerdo de que tengo que ponerme el dispositivo justo antes de la eyaculación. Es un uso incorrecto. Entonces, si el riesgo de embarazo es de 20 por cada 100, pues ahora es mucho mayor porque lo estoy usando de una manera inadecuada. ¿Y cuáles son las medidas para lograr la efectividad? Entonces, muchas mujeres abandonan el uso porque no se acuerdan, porque salen mucho de su casa, trabajan haciendo viajes, porque los fines de semana no están, bueno, todo esto hace que no se adhiera. Entonces, bueno, les decimos que pongan una alarma en el celular, pero definitivamente hay mujeres que no pueden cumplir
con esos tiempos para la toma de los anticonceptivos y van perdiendo efectividad, eficiencia y seguridad en su método. ¿Cuáles son los signos de alarma para consultar? ¿Cómo se manejan los efectos secundarios? ¿Cómo hacer que en la consulta de anticoncepción no solo nos preocupemos por no un embarazo, por no tener un embarazo no deseado, sino también por prevenir infecciones de transmisión sexual? Entonces, promover la sexualidad segura y responsable, pero además el uso del preservativo. El método de respaldo, ¿cuándo usarlo? ¿Cuándo acudir a la anticoncepción de emergencia? ¿Cada cuánto debe venir? ¿Y qué se le va a hacer en ese control? Entonces, eso es la primera consulta. En la segunda consulta, vamos a hacer el interrogatorio, vamos a hacer la anamnesis. ¿Será que todavía está interesada en aplazar el embarazo? ¿O ya está pensando en que se va a embarazar pronto? Entonces, acuérdense de derivarla a la consulta pregestacional, pero si ella todavía no va a buscar un embarazo, pues va a continuar con nuestro control de anticoncepción, saber si está satisfecha con el método, si ya ha estado adecuadamente tolerado, si hay efectos secundarios y cómo los ha manejado, y saber cómo está el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, si será que ella está usando un anticonceptivo, si tiene problemas porque lo utiliza, si hay violencia, siempre hay que volver a preguntar. Nuevamente el examen físico, aquí hacer énfasis en la toma de presión arterial, que de pronto es una de las condiciones por las que se debe hacer un cambio de los medicamentos y anticonceptivos, y otra vez la provisión del método. Entonces, lo que nos recomienda la norma es que los métodos, la provisión se haga de los anovulatorios orales cada 3 meses, se entreguen 3 cajas para sus respectivos 3 meses, que no tengamos a las señoras viniendo cada mes, y esto sí lo vemos con mucha frecuencia. Es que venir a una consulta a reclamar un medicamento implica pedir un reemplazo en el trabajo, implica viajar, implica pagar taxi, es un tiempo que requiere. La norma nos recomienda que si son orales, se entregue para 3 meses las 3 cajas, que si es mensual, cada 3 meses se entreguen 3 ampollas, que si es la trimestral, cada 6 meses se entreguen 2 ampollas, una para 3 meses y la otra para los otros 3 meses, y que siempre entreguemos los preservativos para cada 3 meses, y esto incluye 15 preservativos por cada mes. Entonces, que cada 3 meses debemos entregar 45 unidades. Y la señora se debe ir otra vez con la información, cuál es el uso ideal, saber cuándo hay un uso incorrecto para poder tomar medidas adicionales y cómo hacer más efectivo el uso de los anticonceptivos. Entonces, sobre todo, por ejemplo, en los que requieren de su voluntad, que es asistir mensualmente a la inyección o tomarse la tableta de todos los días o usar el preservativo en todas las relaciones sexuales. Los signos de alarma para consultar, cómo manejar los efectos secundarios, volver y hablar de prevención de infecciones de transmisión sexual, hablar del método de respaldo, cuándo debería usar anticoncepción de emergencia y cuándo debe volver. Esta es la información que se debe dar en el control. Entonces decíamos que una de las actividades es descartar el embarazo. Entonces, para esto, la Organización Mundial de la Salud nos recomienda que apliquemos una lista de verificación y hagamos estas 6 preguntas. Si la mujer ha respondido sí, al menos una, podemos estar razonablemente seguros de que no está embarazada. ¿Por qué nos recomienda aplicar esta lista de chequeo? Porque en muchas ocasiones, para empezar la provisión de los métodos anticonceptivos, se les solicita una prueba de embarazo y ellas deben venir al día siguiente con el resultado impreso en una hoja que diga, que certifique que no está embarazada. Eso es una barrera y se van a perder oportunidades, son oportunidades perdidas. En el encuentro que teníamos también nos decían algunos compañeros que ellos ya por norma hacen la prueba rápida.
y es que la prueba rápida de embarazo es muy segura y es positiva en los primeros, después de 10 días de una relación de riesgo, y es muy rápida y es, o sea, su costo efectividad es adecuada. Entonces, podemos aplicar los criterios y si aquí en este lado me aparece sí en alguna de estas, yo ya lo puedo iniciar. Es una recomendación desde la Organización Mundial de la Salud. Pero si yo por rutina tengo que hacer la prueba rápida, bueno, pues puedo hacer la prueba rápida y estoy en condiciones de hacerla y me da la garantía de estar más tranquila. ¿Y en qué momento lo indico? No, lo que pasa es que ella vino hoy a planificar y hace 15 días fue su última regla. Entonces yo le entrego las tabletas para que se vaya y las empiece dentro de 15 días. Entonces, quería que miraran, quiero que miren es tomado de las recomendaciones del uso de anticonceptivos y adoptado por la Organización Mundial de la Salud. Y ustedes se dan cuenta, en cualquier momento del ciclo menstrual puedo utilizar el dispositivo, la T de cobre, el liberador de levonorgestrel, el implante, el inyectable de progesterona sola, o sea, la trimestral, los combinados, o sea, los orales y la mensual, o la píldora de progesterona sola. En cualquier momento. Pero como lo voy a iniciar en cualquier momento, tengo que verificar pues, que no haya embarazo. Entonces, por ejemplo, si lo voy a iniciar a los 15 días, pues ya no me alcanza, ya no me da esta respuesta. O sea, aquí ya no tengo ninguna respuesta así, si han pasado 15 días de la última regla. Entonces, ahí en ese caso, yo debería hacer una prueba rápida y empezar, si hay dudas, y empezar o iniciar el método anticonceptivo. Y el método de respaldo, ¿por qué se utiliza? Era una de las preguntas del pretest. Es cuando ustedes se dan cuenta aquí, el dispositivo T de cobre no es necesario usar el método de respaldo. Sin embargo, por seguridad de la paciente, como yo introdujo un dispositivo y abrí el cuello, la recomendación es usar el preservativo para reducir el riesgo de que asciendan infecciones del canal vaginal hacia la cavidad uterina, pero no como un método de respaldo. Entonces, es por eso que está aquí un asterisco, porque es necesario prevenir infecciones de transmisión sexual o evitar que haya ascenso de bacterias, pero como respaldo como tal está dado, si ustedes se dan cuenta en este lado, para los métodos hormonales. ¿Por qué? Porque ellos se demoran en empezar su acción anticonceptiva. La tarea de los métodos hormonales es inhibir la ovulación. Entonces, yo lo debería utilizar siempre que inicio un método hormonal y han pasado más de 7 días de la última regla para el levonorgestrel, para el implante y para la progesterona, porque estos son de solo progesterona. O si han pasado 5 y tienen mayor eficacia en la inhibición, o sea, más rapidez en la inhibición de la ovulación. Pero si yo estoy usando hormonales combinados o progesterona sola, después de que hayan pasado 5 días de la última regla y yo ya voy a iniciar el método anticonceptivo, siempre debo recomendar un método de respaldo. Los métodos de respaldo pueden ser, o recomendarle la abstinencia, pueden ser los preservativos, los espermicidas o el coito interrumpido. Pero estos tienen menos efectividad, los espermicidas y el retiro o el coito interrumpido, entonces por lo que se recomienda que siempre indiquemos un método de respaldo en estas condiciones con el uso de los preservativos. Acá es algo que también existe dentro de los profesionales de salud y es la necesidad de hacer estudios antes de, no, es que si no tiene citología no puede planificar. Si no me trae una ecografía no puede planificar. Entonces, esto adoptado por la Organización Mundial de la Salud dice que se requiere para el uso del dispositivo solamente el examen bimanual y la inspección visual del cervix bajo una especuloscopia. No requiere ni ecografía transvaginal. Claro, hay que solicitar el tamizaje para sea de cervix, pero no se requiere, no es un requisito, no debe retrasar su inserción
y el examen bimanual y la inspección cervical. No se requiere el resultado de la citología, puedo tomarlo ahí mismo, ni se requiere la ecografía transvaginal de rutina. El implante no requiere ninguno, la progesterona sola no requiere ninguno. Los combinados, la toma de presión arterial, aunque esto es para todos, pero particularmente en los combinados por la asociación, el riesgo de aumentar las cifras de presión arterial que tienen los anovulatorios que contienen estrógenos. La doble protección, ¿a qué hace énfasis? En que yo he decidido usar un método de alta efectividad. Entonces, por ejemplo, me decidí por el implante o por el dispositivo. Y la doble protección quiere decir que además de este método que es muy seguro, debo usar el preservativo. No tanto porque desconfíe en la efectividad del método, sino porque debo promover la prevención de las infecciones de transmisión sexual. Pero acordarse que se debe informar a la paciente, a la usuaria, que el preservativo por sí solo no previene infecciones de transmisión sexual, que se requiere el ejercicio seguro y responsable de su sexualidad, pero además involucrar a su pareja en la toma de las decisiones y en el cuidado para la prevención de infecciones de transmisión sexual. ¿Cada cuánto debo hacer el seguimiento? Y la Organización Mundial de la Salud aquí me incluye los métodos naturales y la amenorrea de lactancia, que vamos a ver más adelante por qué no lo recomendaríamos. Pero entonces, ¿cada cuánto debería yo ver los hormonales? Debería verla a los 3 meses y luego cada año. Pero la provisión debo hacerla cada 3 meses. El implante subdérmico al mes, a los 3 meses y luego cada año. El dispositivo de intervalo, o sea, cuando yo acabo de tener un parto o una cesárea y lo pongo antes de los 40 días, al mes, a los 6 meses y luego cada año. El dispositivo posparto inmediato, pues debo verlo en control de posparto al tercer mes y luego cada año. El posaborto al mes, a los 3 y cada año. La valoración de la vasectomía. Y es importante porque sí hemos visto casos de embarazos de hombres vasectomizados. Se debe citar a la semana, pues para valorar también el estado posquirúrgico, a los 3 meses el recuento espermático, porque debemos garantizar que la ligadura de los conductos deferentes fue efectiva para evitar que pasen los espermatozoides producidos en los testículos. Esta recomendación casi no se cumple y estuvieron tranquilos y por allá vuelve y aparece embarazada su esposa y empiezan a levantarse sospechas. Y luego cada 2 años. La esterilización quirúrgica femenina a la semana del posquirúrgico para valorar su evolución y al año. La anticoncepción de emergencia, si yo estoy usando un método, ¿para qué se recomienda? Por ejemplo, para cuando estoy utilizando la inyección mensual y me pasaron las fechas, o sea, cuando tengo un uso incorrecto, cuando hay una relación sexual sin un método anticonceptivo, cuando se rompe, se filtra o se desliza o el condón queda en el fondo de la cavidad vaginal, cuando se suelta o se quita antes de tiempo el condón masculino, cuando se ha salido el dispositivo intrauterino de manera parcial o total, cuando me olvido de las tabletas o en caso de violencia sexual sin un método anticonceptivo. Para ese momento están recomendados los anticonceptivos de emergencia. Y hay que recordar que entre más rápido, mejor. Que entre más pronto se inicien los anticonceptivos, mayor efectividad. Pueden ser en una sola dosis, la dosis de 1.7, de 7.5, 2 tabletas, o el levonorgestrel en una sola tableta a las 0 horas, pero que podríamos esperar hasta máximo las 72 horas. Pero la efectividad va disminuyendo, entonces hay que también transmitir esta información a las mujeres para evitar el riesgo de embarazos no deseados después de una de estas situaciones, que se rompió,
que tuvo una relación casual, que se expulsó el dispositivo, que se olvidaron las tabletas o que hubo una violencia sexual. Pero también hay de progesterona sola, que esta es el mismo Microlud o Ceracet, pero tendría que tomarse 50 tabletas y creo que no es tolerada. Entonces creo que como ya en el mercado y en las farmacias y en los hospitales tenemos pues este está bien, una sola tableta o 2 tabletas. La anticoncepción, ¿qué tan efectiva es? Si cada una de 100 mujeres tuvieron sexo sin protección, entre la segunda y la tercera semana del ciclo menstrual, si no toma píldoras de emergencia, pueden haber 8 mujeres embarazadas. Si toma píldoras de progesterona sola, puede haber un embarazo. Y si toma esta otra opción, que es un método que se usaba, que yo creo que ya no está disponible en muchas farmacias, la probabilidad de embarazo es de 2 embarazos de cada 100 mujeres. Entonces, sí es efectiva, entonces sí debemos recomendarla. Y otra cosa es el respeto hacia la señora que viene con una angustia y nos cuenta, y nosotros como que no le paramos bolas, pues es que ella, todo lo que le tocó para venir a contar que tuvo una relación ocasional y que no estaba protegida, entonces tiene todo el valor y nosotros no la podemos devolver. Los mitos más frecuentes. No, es que y aquí ustedes se van a recordar de muchos casos que hemos tenido. Es que se embarazó porque le dijeron que debía descansar. No, no debe haber un descanso, puede haber uso continuo, incluso algunos efectos que las mujeres buscan como reducir el sangrado o quitar el sangrado, pues es un efecto que para muchas mujeres es beneficioso. Entonces no se debe descansar entre uno y otro. Ah, es que me dijeron que me quitara el dispositivo y esperara, y en esa espera se queda esperando 9 meses porque se embarazó. Causan infertilidad y cáncer. Entonces, la mayoría de los métodos anticonceptivos se recupera la fertilidad tan pronto se suspende, tanto que si hay olvido de las tabletas se puede recuperar la fertilidad. De pronto hay un poco de demora en los inyectables trimestrales, en donde se puede demorar entre 3 y 6 meses en recuperarse la fertilidad, pero esto también es un mito. El cáncer no aumenta la probabilidad de cáncer, por el contrario, reduce el riesgo de cáncer de endometrio y de cáncer de ovario y de cáncer de mama, entonces no se asocia con mayor riesgo de cáncer. Que es que los cambios en sangrado son peligrosos porque producen anemia, si son escasos y se manejan adecuadamente, no tienen por qué producir anemia. Si son sangrados masivos, ya no es por los anticonceptivos, hay que buscar otra causa. El otro temor es que se le acumula la sangre en el cuerpo. Entonces, y que es dañino, no es cierto, o que si no sangra se van a dar derrames porque la sangre se acumula y se sube a la cabeza, tampoco es verdadero. Pone en riesgo a las mujeres. En muchas ocasiones es más frecuente, más riesgoso un embarazo que el uso de los anticonceptivos. En la mayoría de los casos, y ustedes lo han visto cada vez que ocurren estos análisis de mortalidad materna, la probabilidad de morir durante el embarazo es altísima. Y más dependiendo de dónde viva y qué servicios de salud, a qué servicios de salud acceda. Entonces, pues es más riesgoso un embarazo no deseado. Son abortivos. Ningún método anticonceptivo es abortivo. Hay que por eso saber cómo es que ocurre, cómo es que funcionan y cómo es que ocurre la fecundación y la implantación para que podamos aclarar esto. Por eso el dibujito o la maqueta que tengamos en el consultorio, en la mesa para poder informar. Causan malformaciones o aumentan la probabilidad de tener embarazos múltiples. Adelantan la menopausia y alteran el comportamiento sexual. Es que no se hace operar, no les gusta la ligadura porque se vuelve alta de naturaleza, porque se hace fría en la cama desde que está usando estos anticonceptivos, o porque esa vasectomía causa impotencia y le quita la hombría. Entonces, todos estos son mitos que, si bien es cierto, son aceptables, que se han transmitido generación tras generación. Como personal de salud no podemos fortalecer esta difusión de mitos. Y los hemos escuchado también en agentes de salud, en profesionales, en auxiliares, entonces son mitos. ¿Y cómo hacemos para desmitificar esto? Pues entendiendo cómo funcionan los métodos
y pudiendo transmitirlo en un lenguaje sencillo para que podamos entender qué es lo que ocurre. Entonces, ¿en qué hay que informarle también a las mujeres para que tomen la decisión? De acuerdo a la frecuencia de uso. Si es que yo ya no quiero una gestación, entonces pues permanente y me voy por uno que dure más, o la esterilización o la vasectomía. El dispositivo la T de cobre puede durar, uy, aquí hay un error, puede durar 10 a 12 años. El levonorgestrel aquí no son 8, son 5 años. El implante subdérmico hay unos de 3, otros de 4 años. La trimestral, que puede ser intramuscular, pero también ahora hay una aplicación subcutánea que es muy utilizada para las intervenciones desde la comunidad, puede durar 3 meses, pero si yo no necesito tanto tiempo, me queda fácil acceder a los sitios donde me prestan los servicios de anticoncepción, pues yo puedo elegir uno de estos que están acá, o la mensual, o la semanal, que son los parches, o el anillo intravaginal que me coloco, el anillo liberador de estrógenos y progestágenos que me coloco en la cavidad vaginal, o si estoy dispuesta a tomar las tabletas de todos los días, o si tengo solamente encuentros ocasionales y entonces la barrera, pero acuérdense que también todo esto de si lo uso o no lo uso influye en la recomendación. Y de modo de acción, por eso es importante también para las mujeres. Muchas dicen, yo quiero planificar, pero con nada hormonal. ¿Y qué será lo que ha habido de las hormonas? No, que eso causa problemas, que entonces tenemos que también conocer de qué están hechos los métodos hormonales. Hay unos que son los combinados, que quiere decir que tienen dos hormonas, un tipo que son los estrógenos y otros que son los progestágenos, que generalmente son los que tienen etinil, estradiol más levonorgestrel o más desogestrel o más gestodeno, que son los progestágenos. Generalmente son los orales combinados, que casi siempre digo yo tienen nombre de señorita, Yasmín, Yasminique, Linda, Lindela, Bella. Entonces es fácil como recordarlos por ellos. Inyectables mensuales, el anillo vaginal o el parche subdérmico. Estos son combinados, o sea, tienen estrógenos y progestágenos. Y los progestágenos solo, que son como algo más recientes o menos, más recientes, no, pues después de estos, pues no tan recientes. Estas son los que generalmente se usan después de el nacimiento, que es como en el punto donde más lo utilizan. Están los progestágenos solos orales, hay uno que se llama Ceracet, otro que se llama Microlut, que es levonorgestrel de 0.03, pero también están todos estos otros, la trimestral es solo progestágeno, el implante subdérmico también es solo progestágeno y el liberador de levonorgestrel pues también es solo progestágeno. Pero esto tiene la ventaja que no tiene estrógenos, entonces los efectos secundarios y la competencia o sea, la interacción con medicamentos de pronto es menor y por eso tienen más opciones de uso en algunas situaciones particulares. Pero están los no hormonales, como el dispositivo intrauterino. Entonces, muchas mujeres quieren un método no hormonal y lo único que le ofrecemos a veces es el preservativo, pero existe también pues el intrauterino, la T de cobre, y los quirúrgicos, ligadura y vasectomía. Los métodos naturales, la temperatura basal, que el ritmo, el calendario, conocer los días fértiles, el coito interruptus o el retiro, que si el combinado entre la temperatura y el moco cervical, la longitud del moco cervical, que si se estira entre los dedos y deja como la clara de huevo, o la lactancia materna. Pero no vamos a hacer énfasis en ellos, pues porque si vemos en esa tablita que veíamos de efectividad, son muy poco efectivos. Entonces, bueno, debemos conocerlos porque muchas mujeres vienen y nos cuentan que están usando estos métodos, pero si hay mucho riesgo de una gestación, pues a ver, no podemos, por ejemplo, una señora con un lupus, veamos esta mañana el caso de lupus,
hemos visto señoras con tumores, o sea, ¿cómo les voy a ofrecer yo un método natural? Sobre todo que ellas estén informadas de que no son tan efectivos. Entonces es importante tener eso en cuenta. La vasectomía, a mí me gusta traer esta imagen porque es como se imaginan muchos hombres que es la vasectomía y es una tortura. Entonces no participan en el proceso de anticoncepción. Realmente consiste en cortar el conducto deferente. Aquí están los testículos, el epidídimo, el conducto deferente que va subiendo, y lo que hacen es encima de la piel que cubre los testículos o el escroto, hacen una incisión pequeña, se busca este tubito, se corta, se amarra y se queman pues los extremos, se hace electro en los extremos, y esto es el procedimiento. No es una castración como se imaginan muchas personas, y es lo que hay que comentar con términos claros para que nos entiendan. ¿Por qué requiere hacerse el espermograma? Porque acuérdense que los espermatozoides se producen en el testículo y empiezan a Buenas subir noches, don Fabián. ¿Cómo le acabo de ir? al conducto deferente y a madurar. Entonces pueden demorar 3 meses en ese conducto, y a los 3 meses salir algunos que iban en camino y están vivos. Entonces por eso se debe hacer el control de espermograma. Entonces, cuando no, las células del esperma no son utilizadas, el cuerpo las absorbe, porque no, y ahora qué va a ir a pasar eso con esas células que se formaron allá, y es como la incertidumbre. Hay que explicarle que el cuerpo las absorbe. Pero además, ¿no? Que es que lo que pasa es que esto reduce la cantidad de líquido en la eyaculación y que produce impotencia. Los espermatozoides que van por el conducto deferente van con muy poca cantidad de líquido, y el líquido seminal o el líquido eyaculatorio está formado más por secreciones más adelante de la ligadura, es de lo que reciben del líquido prostático y del líquido seminal. Entonces eso no va a reducir la cantidad de eyaculación, y eso tenemos que explicarle a los hombres, y ojalá tengamos más participación de los hombres. Decimos, no, es que ellos no se comprometen, pero a muchos no les hablamos, y seguramente muchos están pensando en que es suficiente con la cantidad de hijos que tiene, o que no quieren tener hijos y deciden acudir a la vasectomía. La ligadura tubárica consiste, aquí está el útero, las trompas, los ovarios. Cada vez que se ovula el óvulo sale de aquí, se mete a través de las trompas y llega aquí al segmento intermedio en donde se encuentra con un espermatozoide. Entonces lo que se hace es, en este segmento, es amarrar, cortar y electrocauterizar. Entonces se cortan, se sellan, se amarran las trompas, los óvulos se siguen produciendo, siguen entrando, porque las fimbrias, que son como unas manitos, los siguen recogiendo, pero se absorben. Entonces no es que se van a acumular por allá, que quién sabe qué va a pasar con ellos. Son células que cuando termina su vida media, pues se van a absorber. Entonces, es importante explicar que que en esto consiste el procedimiento, que no se remueve ningún órgano, no que es que va a quedar menopáusica, que es que se le va a perder la libido, que no hay cambios en la producción de hormonas, pues porque los ovarios no se tocan, no se resecan, solo se amarran, se cortan y se queman las trompas. Y no debería haber cambios en el deseo sexual, pero pues hay que interrogar otras condiciones si esto llegara a aparecer. Siempre hay que comentarles que es un método definitivo, que se debe tomar la decisión, se debe proceder a las ligaduras si esa ya es una decisión tomada, que la probabilidad de que se vuelvan a recanalizar pues requiere intervenciones adicionales, y que más o menos 1 de cada 5 mujeres, después de que ya se operó, se arrepiente. Entonces eso pues hay que contarles para que ellas estén seguras de que lo van a hacer. No se trata de desanimarlas, es también una muy buena opción. Ojalá, por ejemplo, a las mujeres con enfermedades crónicas y con mucho riesgo de gestaciones tuviéramos mayor acceso a la anticoncepción con la ligadura,
Es segura hacerla también en el posnacimiento, entonces también tenemos que trabajar en esa tarea. Planificación en menores de 14 años, entonces siempre se debe hacer el abordaje integral para detectar violencia intrafamiliar y violencia sexual, entonces activar la ruta de protección y justicia. En todos los casos, en menores de 14 años, debemos activar la ruta, pero obligatorio informar sobre la planificación, identificar necesidades y protección y formular el anticonceptivo. En adolescentes también es muy importante evitar el embarazo subsecuente, o sea, una adolescente que se embarazó y vuelve y se embaraza dentro de un año o antes de que su bebito esté grande. Entonces, ay, aquí se borra. Más o menos 35 a 50%, o sea, una de cada tres o una de cada dos adolescentes puede tener un nuevo embarazo en el posparto, en el primer año posparto. Entonces, por eso tenemos niños con menos de un añito, menos de 2 añitos. Y son mujeres adolescentes que se desescolarizaron con su primer hijo y entonces ahora les va a tocar cuidar otro y entonces jamás vuelven a la escuela, pero además son niños con más riesgo de que se vulnere su derecho a la alimentación, a la educación, entonces las mujeres embarazadas, las mujeres adolescentes con la primera gestación adolescente requieren particular atención. Toda la anticoncepción posevento obstétrico, pero particularmente en las mujeres adolescentes. La prevención de un embarazo subsecuente en un adolescente, o sea, un adolescente que se embarazó de 15 y se volvió a embarazar de 16 o 17, son evitables. Y debemos ir en consonancia a la reducción de las inequidades, a facilitar que estas mujeres puedan completar su ciclo de formación y a que estos niños tengan una mejor oportunidad de que se garanticen sus derechos. Entonces, voy a detenerme, a hacer énfasis en la planificación post-evento obstétrico. ¿Qué acciones tenemos? Tenemos la consulta de planificación durante la gestación. Todas las mujeres deben recibir asesoría entre 27 y 32 semanas. Se recomienda que en esta última consulta, que también en la consulta preparto, se anote cuál es el método que la mujer eligió basada en la información que yo le di y que ojalá en las consultas de admisión del día del nacimiento se anote cuál es el día que ella va a atender su parto o su cesárea, se anote cuál es el método que ella eligió y en la consulta posparto verificar que accedió efectivamente. Entonces, aquí volvemos a ver estos criterios de elegibilidad que les mostraba ya adelante, y es la planificación posevento obstétrico. Tenemos aquí los dispositivos, el implante, la trimestral, las píldoras de progesterona sola y los combinados. Entonces, las mujeres en posparto se pueden dividir entre las mujeres que amamantan y las que no amamantan. Las que amamantan debemos ver la edad posparto, si el recién nacido o el nacimiento ocurrió hace menos de 21 días, podemos usar el implante, la trimestral o las píldoras de progesterona sola, pero no podemos utilizar los combinados porque aumentamos el riesgo de hacer una trombosis venosa profunda y un tromboembolismo pulmonar. Pero si la señora tiene más de 3 semanas, pero menos de un mes, si tiene otros factores de riesgo o si no tiene otros factores de riesgo, puede utilizar el implante. Estos de acá que están aquí en línea es el implante, la trimestral y las píldoras de progesterona sola. O sea, los 3 que no tienen estrógenos. Y si ustedes ven en el post-evento obstétrico, los que tienen riesgo son los que son combinados, o sea, los que tienen estrógenos. Si ya pasaron los 42 días y ella tiene factores de riesgo no han pasado los 42 días, o sea, la dieta o las 6 semanas, pero si ha pasado un mes, tiene riesgo de tromboembolismo o de trombosis venosa, si no podría, o sea, tiene más riesgo que beneficio utilizar los combinados, pero si no tiene factores de riesgo, ya pasó la dieta, a ella podría utilizarla, pero
acuérdense que el uso de anticonceptivos con estrógenos reduce la cantidad, la producción de leche, entonces también es algo en lo que yo debo asesorar. Si son mujeres que no amamantan porque su bebé falleció, porque hay una contraindicación, pues el riesgo se modifica, o sea, el criterio de elegibilidad se modifica y es uno, pues porque ya no existe la interacción con la producción de la leche, pero siguen los combinados contraindicados por el riesgo de tromboembolismo. Los dispositivos, entre los dispositivos están en el posaborto, dependiendo en qué momento se haya ocurrido el aborto, si fue antes de la semana 13 o si fue entre la semana 13 y la 20 o 22, pues podríamos utilizar la T de cobre, cualquiera de estos tiene elegibilidad 1, pero no podríamos hacer la inserción, bueno, existe, pero más los riesgos que beneficios en la 2, no, más beneficios que riesgo, todavía lo podemos usar, pero lo que sí no, en el momento en que no lo podemos usar es si hay infección intrauterina, tanto después del aborto como después del nacimiento. Pero los dispositivos podríamos utilizarlo en ambos casos. Con la anticoncepción de emergencia, miren que todos estos criterios en muchas ocasiones, por ejemplo, el uso repetido, no es que usted ya vino en enero y ahora vino en marzo y en junio volvió. No hay ningún problema. Elegibilidad 1. Claro, pero ella, pues, ¿por qué no ha usado otro método? No sabemos por qué no lo ha usado. Necesita, no es que quiera decir que yo tenga que darle anticonceptivo de emergencia cada mes, pero si ella lo está solicitando, yo no tengo un criterio desde la elegibilidad en decir que no, pero lo que sí tengo es una tarea muy grande para meterla a ella en un programa de anticoncepción más seguro, en ofrecerle un método de más larga acción, porque si no, pues va a estar, pero se puede utilizar, que este es algo que con frecuencia les dicen, incluso la historia de enfermedad cardiovascular. Una señora con antecedente de un infarto agudo del miocardio, de un accidente cerebrovascular o de un tromboembolismo pulmonar. Criterio de elegibilidad 2. Y si ustedes ven esta tabla, los anticonceptivos de emergencia, con estas condiciones, no hay contraindicación para utilizarlo. Entonces, sobre todo quería hacer énfasis en este uso repetido. No, es que no lo formulo porque ya uso otro, no, es que me lo está solicitando, entonces hay que garantizarle y explicarle que necesita meterse y darle las facilidades para que pueda ingresar. Con la edad, lo que pasa es que es muy jovencita o es muy mayorcita. Mírenlos de acuerdo a la edad. Tienen criterio de elegibilidad 1 y 2, o sea que sí se pueden utilizar. Aquí, mayor de 45 años, que también aquí ocurren embarazos no deseados porque le dijeron que como la menopausia y que mejor que se quite, que descanse el cuerpo, que las hormonas le hacen daño, tan se embarazan, embarazos no deseados. Pero miren los criterios de elegibilidad que tienen. De pronto acá, en esta edad, hay un riesgo 4 si la mujer es fumadora, pero no es más fácil suspender el cigarrillo, pues es algo que hay que mediar también con ella. Pero si no, pues hay otros métodos de elección, no se pueden embarazar en los extremos de la vida porque no tenían un método seguro. Las mujeres que no han tenido gestación, y aquí quiero hacer énfasis en el dispositivo, criterio de elegibilidad 2 y los demás métodos 1. Si no ha tenido ningún parto, y lo otro es si ya ha tenido más de un parto, puede utilizar cualquiera. Si como lo estoy tamizando es por el número de partos que tiene. La masa corporal, no, que las mujeres con obesidad no pueden usar el implante. Mire, elegibilidad 1. Lo que pasa es que el seguimiento y la liberación y la disponibilidad del levonorgestrel seguramente no va a ser hasta los 5 años del implante subdérmico, sino que hay que revisar los tiempos de uso. Y si es una menor de 18 años que además tiene obesidad, no se recomienda, o pues si tenemos otra opción, el AMPD o la trimestral
o los combinados. Sin embargo, son criterios de elegibilidad 2. Entonces, por edad, en las mujeres nulíparas o en las mujeres obesas, no hay contraindicación para el uso de los anticonceptivos. La otra situación importante de planificación familiar es en la presencia de enfermedades crónicas. Entonces, y traigo aquí dos situaciones. Las mujeres con diabetes, que si es solo diabetes gestacional, todo está en verde y número 1. Si es una diabetes que no tiene enfermedad vascular, todo es 1 y 2. Pero si tiene nefropatía o enfermedad vascular o tiene una diabetes de más de 20 años, los que estarían contraindicados serían los combinados y en riesgo 3 la trimestral. El riesgo 3 la trimestral, pues es que si es más grave que ella, aunque tenga una retinopatía, se me embarace, es más riesgoso que progrese su enfermedad. Entonces, si yo no tengo otra opción y si ella no acepta de ninguna manera cualquiera de los otros métodos, es donde hay que usar el juicio clínico. De pronto es más riesgoso que se embarace con estas condiciones. Si ustedes ven en las crónicas cardiovasculares, pues están sobre todo en rosado y rojo los anticonceptivos hormonales combinados. Entonces, hasta aquí iba nuestra revisión. Escucho las preguntas. Si escuchamos las preguntas, si hay preguntas, las escriben en el test. Luz Ángela, bienvenida. Hola, buenas noches. Buenas noches. La Doc, muchas gracias por su presentación. Doc, básicamente tengo 3 preguntas. Entonces, la primera es en cuanto al manejo de las pacientes que tienen pues el VIH, que pues consultan solicitando un método de anticoncepción, o sea, cuál es, pues tenía entendido de que el criterio de elegibilidad para los dispositivos intrauterinos pues da entre categoría 1 y 2, pero hay una categoría 3 ¿para qué? Para las personas que están en SIDA. Entonces, pues no sé si es recomendable, o sea, tal cual lo dice ahí, o pues usted qué opina respecto a este criterio. Esa sería una. No sé si después le digo las otras. Sí, pues el uso de los dispositivos es seguro y acordarse siempre del uso de, pues, de la doble protección con el preservativo para reducir la probabilidad de las otras infecciones de transmisión sexual. La de VIH, lo que pasa en SIDA, lo que pasa es por el estado de inmunosupresión. Entonces, la presencia del dispositivo sí facilita el ascenso, pues hay a través del cuello están los hilos que están en el canal vaginal y me facilita el ascenso de bacterias hacia la cavidad uterina. Entonces, lo que puedo hacer es recomendar que usen el preservativo siempre, pero si ya tiene la inmunodeficiencia, es por eso que está contraindicado, porque me aumenta la probabilidad de tener enfermedades pélvicas inflamatorias. Listo, Pero muchas existen los otros métodos. Entonces, por ejemplo, en los implantes hay que mirar más que la condición por sí solita, lo que hay que mirar es la interacción con los medicamentos. Entonces, los combinados hormonales, como la mayoría, se procesan en el citocromo, que es la enzima que utilizan casi todos los antirretrovirales, pues van a competir por por la misma enzima, entonces ni tienen efectividad total los antirretrovirales, ni tienen efectividad total los anticonceptivos hormonales. Compiten, entonces pierden efectividad el uno y el otro. Entonces, pero por ejemplo, el implante subdérmico, dependiendo del tipo de anticonceptivos, de antirretrovirales podrían utilizarse en conjunto.
Listo, muchas gracias. Pues la otra es, es muy frecuente que consulten las niñas, pues las adolescentes y pues que tienen un índice de masa corporal pues bajo, son bien delgadas. Entonces es muy frecuente que después de iniciar el método, el implante subdérmico, pues nos lleguen con sangrado no programado o el spotting. Entonces muchas llegan a los 3 meses queriendo pues un manejo para eso o pues incluso solicitando el retiro. Entonces, pues la primera línea, pues se dice que son el ácido tranexámico y eso, pero digamos existe una forma como, eh, pues no sé, o sea, como todo es a base de la atrofia, entonces, ¿cuál es el método anticonceptivo como que se puede utilizar para manejar ese spotting o ese sangrado no programado? Pues la recomendación para el sangrado, bueno, para el sangrado no programado es el uso de los AINES cuando empieza el sangrado, y si es un día o 2 días es la recomendación. Y pensé, Luz Ángela, que su merced me iba a preguntar, es que empiezan delgaditas y terminan con una ganancia de peso eh, exagerada, ¿no? Porque también es otra cosa por la que con mucha frecuencia la remiten para que se autorice el retiro del dispositivo por la ganancia excesiva de peso. Entonces, el manejo que se recomienda para los sangrados anormales por, por los anticonceptivos hormonales es los antiinflamatorios, el ibuprofeno, una tableta cada 8 horas, el día en que comienza el sangrado. Y eso reduce el sangrado, lo reduce o lo desaparece ese día o hace que no dure más de 2 días, o sea, sí hay efectividad. Y si no hay respuesta con los antiinflamatorios, si no estamos utilizando combinados, podríamos utilizar el ácido tranexámico, pero cuando estamos usando combinados, o sea que hay etinil, estradiol, hay estrógenos, no podríamos utilizar el tranexámico junto a los anticonceptivos combinados porque aumentamos el riesgo de trombosis venosa. Pero el manejo sería con los antiinflamatorios. Y algo que es muy importante es que cuando yo le hago la inserción del implante, la señora o la jovencita sepa esto, que esto va a ocurrir. Entonces es muy frecuente que usted tenga sangrados anormales, pero que no representan un riesgo para la vida y que podemos manejarlo con el ibuprofeno en caso de que aparezca. Pero lo más difícil es cuando no, ella se va sin esa información y además pues empieza a tener sangrados y no los manejamos adecuadamente. Entonces, por eso les decía, la información que hay que brindar a las pacientes es cuáles son los efectos secundarios. Si yo estoy enterada de que eso me puede pasar, pues tengo también una respuesta para cuando eso me pase y además sé que si solo con los AINES no mejora, puedo venir para utilizar el ácido tranexámico. Y si ya he tenido manejo con el ácido, con los AINES, con el ácido tranexámico, pues lo que puedo hacer es suspender los AINES, el ácido tranexámico y usar anovulatorios de baja dosis, pero combinados. Y explicarle que la mayoría de ellos se van a quitar, de esos síntomas se van a desaparecer después de 6 meses de uso en la mayoría de las pacientes. Pero es la información, no hay cosa más angustiante para las mujeres que tener un sangrado cuando no le habían dicho. Pero si usted sabe que le va a pasar, seguramente lo acepta o lo maneja mejor. Y me dijo que 3 preguntas, Luz. Sí, Doc, muchas gracias. Entonces, la última es en cuanto a las pacientes con obesidad, que pues eligen el implante también, es qué tan cierto es de que se debe cambiar o hacer el cambio antes del tiempo, pues para el cual está estipulado. Por ejemplo, si es ya de 5 años, hacer el cambio antes, pues porque se acaba la Sí, reserva. sí, la disponibilidad de la sustancia activa del progestágeno se reduce por la grasa corporal.
Entonces sí hay que hacer el cambio antes y ahora aquí les comparto. En el documento de la Organización Mundial de la Salud, de la Consejería para Anticoncepción, ahí nos hace esa recomendación también, clara. Y esa es otra cosa que, por ejemplo, cuando las mujeres empiezan con el uso de los anovulatorios el de depósito, o sea, el acetato de medroxi o el implante subdérmico, muchas veces es que yo quiero que me lo retire porque mire cómo subí de peso. Hay que hacer la advertencia que pueden aumentar el riesgo, que pueden aumentar la ansiedad por comer, pero que si usted sabe que va a aumentar la ansiedad por comer, pues tiene que hacer más actividad física y elegir otro tipo de alimentos en lugar de cosas con exceso de calorías, que es la información que se debe brindar a ellas. Hay algunas mujeres pero son muy pocas que hay que retirarle por exceso, pero la mayoría de las usuarias del implante deben irse también con la información de que si hay aumento de la ansiedad por comer, pues debe elegir un alimento que no tenga que no sea alto en calorías y que debe aumentar su actividad física, porque va a hacer un cambio en su, pues, o sea, necesita gastar todo lo que se está comiendo de más. Muchas gracias, doctora. Vale, sí, señora. Por aquí había otra persona con la mano arriba. Darío, José, Sí, doctora, buenas noches. Gracias buenas por... noches. Doctora, tengo dos preguntitas. La primera va relacionada, bueno, todas dos van relacionadas con las preguntas que había hecho la compañera anteriormente. La primera, hablábamos de los AINES y del ácido tranexámico para el manejo de los sangrados que se dan por efectos secundarios de estos métodos. ¿Qué dosis y qué tiempo debemos de llevar los AINES en el caso de ibuprofeno? Eh, ¿Qué tiempo sería el más recomendable para manejar este tipo de efectos secundarios, tanto de los AINES como del ácido tranexámico? Se Eh, recomienda que se utilicen 800 miligramos de ibuprofeno 3 veces al día después de las comidas durante 5 días, empezando cuando comienza el sangrado irregular. ok, y sí, bueno, porque es que siempre me pasa en la consulta que me llega, doctor, ya llevo 15 días sangrando, entonces ahí cuando ya el sangrado está, o sea, se puede Ya, empezar. por eso es tan importante que al momento en que la señora elija un método, yo le dé también la indicación de que si empieza con sangrados anormales, debe iniciar el manejo con los AINES. Claro, cuando se interviene tempranamente, tiene mayor efecto. Entonces, si yo sé que eso me va a pasar, entonces también debo consultar rápido para que me inicien los AINES tan pronto sea posible. Entonces, se recomienda que esa sea pues el momento de entrada. Si ya han pasado días y ha comenzado, hay que iniciar con de los AINES, 2 tabletas, o sea, 800 miligramos, 2 tabletas de 400, que generalmente nos entrega por 5 días. Y si no hay respuesta, podemos utilizar anovulatorios hormonales combinados. Y le podemos decir Que, que la tome como mínimo por 3 meses. por 3 meses. Sí, Ok. sí. Y en cuanto al ácido tranexámico, dosis y tiempo, porque también, pues, como le digo, pues no llega a la consulta, no llega frecuentemente ese tipo de pacientes con estos trastornos. Entonces, he escuchado, bueno, que son 3 días, que son 5 días, entonces, no sé cuál es el tiempo recomendable o más recomendado para utilizar este medicamento. Sí, se puede usar una tableta cada 12 horas por 5 días, máximo una tableta cada 8 horas si el sangrado es abundante
por 5 días. Pero hay que 5 tener en días. cuenta que si el sangrado persiste, a pesar de que yo le di ácido tranexámico y yo voy a cambiarme a que ya no fue efectivo con el ácido tranexámico y voy a empezarle a anovulatorios hormonales combinados, no debo hacer esa asociación ácido tranexámico más Con combinado. Y eso es combinado. algo que de pronto sí veo yo en las consultas con frecuencia, que van con los dos y digo, antes no le ha pasado nada en sus vasos. Hay mucho riesgo aumenta mucho el riesgo de trombosis venosa profunda. Ya. Bueno, la otra pregunta va relacionada con el índice de masa corporal. Bueno, hay pacientes pues que van con un índice de índice de masa corporal por menos de 18, obviamente paciente que está en nutrición, pero ella quiere planificar. Y al contrario, pacientes que van con un grado de obesidad. ¿Cuáles serían los métodos más recomendables para utilizar en estos pacientes en este tipo de casos, en los dos extremos? Pues no tienen contraindicación, la obesidad no tienen un criterio de elegibilidad como tal. Como yo les contaba, con obesidad solamente en las mujeres menores de 18 años se recomienda que no utilicemos los combinados ni el acetato de medroxi trimestral. Esos son los que de pronto, pero no es que no se puedan utilizar, sino que es de elegibilidad 2. Ok, o Y sea con que y con la obesidad, si es el Ujú. único criterio, o sea, si es la única alteración, están los combinados, tienen una elegibilidad 2, pero los demás todos tienen elegibilidad 1. O sea, no hay ninguna No, contraindicación ninguno. por bajo peso ni por obesidad. Ok, doctora, muchas gracias. Vale, entonces la Doc Giselle, tú nos compartiste el post-test. Sí, aquí está el post-test. Les agradezco, no hay otra mano levantada, no la veo. Les agradezco la participación, nos vemos dentro de 15 días, si Dios lo permite. Y si hay otras dudas, y también le voy a compartir a Adriana la presentación, pero como los formatos en PDF de los instrumentos que ojalá todos tuviéramos en el lugar en donde hacemos las consultas de anticoncepción, ojalá todos los tuviéramos, a mí me gusta impresos o en el celular para poderlos leer. Bueno, también se los envía la jefe Adri o la doctora Gisela a través del correo que se les va a compartir. Muchísimas gracias y que tengan una bonita noche. En el chat del grupo de ahorita está también el post-test para que puedan diligenciarlo y en el transcurso de la semana les enviaremos la presentación y la información de la capacitación del día de hoy. Se los enviamos a los correos que llenaron en el listado de asistencia del día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan una buena noche. Hasta mañana. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Feliz noche. Gracias.